masculinidades libres de violencia y masculinidades diversas. ¿Qué son las masculinidades diversas? La masculinidad tiene que ver con el cuidado de las demás personas, así como el autocuidado, la corresponsabilidad en el matrimonio, el respeto y el apoyo mutuo. Los hombres tienen el derecho de ejercer la paternidad. Acompaña Sandra Cruz García. Ella es técnica académica adscrita al Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM desde 1997. Actualmente es catalogadora de impresos y fondos antiguos desde el año 2008. Es licenciada en Bibliotecología, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó el diplomado en Conservación de Material Bibliográfico en 2012 en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina. Cursó también el diplomado El Libro Antiguo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2003 y ha participado en la impartición de cursos a personal bibliotecario y académico en la UNAM y fuera de ella, así como ha sido ponente en eventos de catalogación de fondos antiguos en diversas ocasiones. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y pues adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues ahora, en esta nueva sesión, quiero agradecer en primer lugar a la doctora Ana Cecilia Montiel, por esta presentación y por la invitación por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México a participar, así como muy entrañablemente a la doctora Idalia García Aguilar, por su invitación y por siempre su participación para que compartamos lo que estamos trabajando el día a día en nuestro quehacer bibliotecario. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Por favor, les pido a los asistentes que nos mantengamos con el video y el micrófono apagado para mejorar la calidad de la transmisión. Y por favor, vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios en el chat y cuando Sandra termine, les daremos lectura para que ella nos las pueda contestar. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el interés de entrar a esta sesión. Espero que sea muy iluminada para ustedes, para que conozcan un poquito de los testimonios de procedencia, algo de lo que se habla poco, hasta apenas este nuevo siglo, y que en las bibliotecas, finalmente, cuando tenemos fondos antiguos, es importante que se registren. Es de vital importancia tener esos testigos para ayudar tanto a catalogadores, a bibliotecarios y a personal que hace investigación a tener estos testigos y poder realizar esa investigación de forma muy, muy puntual. Para empezar, quisiera decir que esta frase de Carlos Ruiz Zafón, que me gustó mucho, propicia para este encuentro. Me sentí rodeado de millones de páginas abandonadas de universo y almas sin dueños, que se hundían en un océano de oscuridad, mientras el mundo que palpitaba fuera de aquellos muros perdía la memoria, sin darse cuenta día tras día, sintiéndome más sabio cuanto más olvidaba. Para esto voy a permitirme leer, porque si me voy con las pantallas me voy a perder un poco en todo lo que preparé. Entonces, por libro antiguo se entiende comúnmente, aunque no del todo de forma apropiada, el manuscrito o libro impreso cuya confección técnica se ha realizado íntegramente de forma manual. Su ámbito cronológico, por tanto, se extiende hasta los primeros años del siglo XIX, según Mars Ávila. El libro antiguo es el resultado de una serie de procesos completamente manuales, tanto en la composición como en la tirada, realizada folio por folio en la prensa, mientras que el libro moderno se caracteriza por el resultado de técnicas industriales. Dejaremos entonces claro
que el libro antiguo es el libro producido manualmente o artesanalmente, y el libro moderno, por lo tanto, sería el libro producido industrialmente. De ahí que su descripción haya de ser necesariamente más compleja y deba adaptarse a una normativa diferente de la que rige para las publicaciones actuales. Después de muchas décadas en que el fondo antiguo permaneció casi olvidado, desde mediados del siglo XIX, se hizo un giro de esa mirada a un movimiento de atención a las obras que lo integran, tanto desde el punto de vista bibliotecario como del investigador. Esta atención se ha concentrado en tres aspectos fundamentales, que ha dado lugar a las acciones enfocadas a conseguir su recuperación histórica, bibliográfica y catalográfica. En este último punto es en donde se abocará esta sesión. La recuperación catalográfica es imprescindible para unir de una forma más amplia la descripción y la posibilidad de recoger material dentro de las bibliotecas según Sandal. Esta última exigencia afrontó de inicio con el problema de la elaboración de los catálogos, ya que la naturaleza del libro antiguo comportaba claramente criterios de tratamiento catalográfico muy diferentes de los utilizados para los libros modernos. Según Julián Martín Abad, revelar los aspectos sobre los que conviene que tenga alguna noticia quien tome en las manos un ejemplar de una edición antigua sienta la necesidad de conocer su historia. Conociéndolo, podrá hacer aprecio de ese objeto manufacturado ciertamente singular. Cuando tomamos en las manos un ejemplar de una edición antigua, sabemos que se trata de un producto tipográfico, que estamos ante el resultado final de una hoja suelta o de un volumen, de un proceso de fabricación en el que se ha empleado un determinado material como soporte y un instrumental específico para ofrecer ese texto impreso, es decir, escrito de determinada manera. Este objeto tipográfico es al mismo tiempo un producto editorial. Ello quiere decir que nos ofrecerá información que lo individualiza o identifica. Es igualmente un testimonio textual que puede y ha de ser leído. El texto propiamente dicho se nos ofrecerá acompañado de algunos elementos que nos permitirán descubrir su correcta continuidad y distribución, y otros que ayudarán a localizar algunos datos concretos que pudieran en algún momento interesarnos. El ejemplar que nosotros tenemos en las manos forma parte de la tirada de una edición y por ello nos ofrece el mismo texto que los otros, pero tal igualdad no implica una igualdad absoluta, milímetro a milímetro entre todos. Encontraremos siempre, prácticamente siempre, variantes, como si fuera algo inevitable. Disculpa, Sandra, no estamos viendo tu presentación. No sé si ya la empezaste a correr. Sí, ya empezó. Ah, pues no la estamos viendo. Ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora está una azul, marcas del libro. Ok, gracias. Sí, perfecto. Gracias. Sí. La primera era la frase que yo les leí al principio y esta es la segunda. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, gracias. Ok, continúo. Hablaré un poco de la bibliografía material. La investigación histórica requiere de un conocimiento exacto y preciso en las fuentes bibliográficas originales. La naturaleza de este tipo de fuentes, denominadas como libros antiguos, demanda de la comprensión de su estructura material, derivada de los procesos de elaboración de la época, para así identificar su potencial informativo que está almacenado en dos valores principales, los textuales y los históricos. Esto es, las marcas del libro tenemos unas marcas de manufactura que vienen insertas dentro de la composición de ese ejemplar y las marcas de procedencia que son las que me abocaré en esta sesión. El primero de estos valores se relaciona con todas aquellas características propias del proceso de impresión, las cuales estaban determinadas por un lado por las capacidades técnicas del taller de imprenta y por otro por las disposiciones legales establecidas para la impresión de los libros. Esto es las marcas de manufactura o la historia de la edición. El segundo valor, que son las marcas de propiedad, historia del ejemplar,
comprende todos aquellos elementos que testifican la historicidad del objeto bibliográfico, desde que fue impreso hasta que tuvo su resguardo contemporáneo. Pedraza nos dice que la estructura material del documento antiguo es el resultado de las materias primas y los procesos de elaboración que son visibles en él mismo. El análisis de dichos procesos de elaboración puede ayudar a determinar la fecha de confección, ubicación del área geográfica, la localización del taller y el reconocimiento de las técnicas de fabricación del libro, entre otros aspectos. Estas marcas de propiedad, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué revelan? ¿Qué conexiones posibles nos dan? ¿Por qué es tan importante estudiarlas ahora? Las marcas de procedencia bibliográfica para David Pearson y Fernanda María Guedes de Campos son elementos que indican el origen y el propietario de un libro, además de aquellos aspectos inherentes a su uso y trayectoria. Por otra parte, C. Velázquez considera que son testimonios silenciosos, que brindan información exclusiva de cada ejemplar. En este sentido, pueden mencionarse como ejemplo los ex libris, los ex dono, los super libris, las marcas de fuego, las apostillas manuscritas, los sellos secos y de tinta, las etiquetas, las dedicatorias manuscritas, etc. Entonces, la bibliografía material es la que nos puede ayudar bastante a la revisión de estos testimonios. Si no estudiamos bibliografía material y no conocemos historia del libro, no podemos estudiar estas marcas de procedencia. Sería imposible. Esta práctica de dejar huella o marcas en los libros, que existe desde que existe el propio libro, en los últimos años ha favorecido el surgimiento de proyectos que articulan las marcas de procedencia con las humanidades digitales, como es el caso de los liderados por el Consorcio de Bibliotecas Europeas de Investigación, el CERL. Por otra parte, en 2019, la International League of Antiquarian Booksellers promovió en el seminario ¿Quién es el dueño de esto? Las bibliotecas y el comercio de libros raros consideran cuestiones relacionadas con la procedencia, el robo y la falsificación. Consideró que el conocimiento de la tipología de las marcas de procedencia es parte fundamental de la metodología que utilizan los expertos en la valiosa lucha contra el tráfico ilícito de libros. Entonces tenemos exponentes principales como Pollack, McEnroe, Bowers y Tansel, y en la corriente hispánica está Moll y Simón Díaz, así como el reconocimiento de Iscals Balseta. El sentido de pertenencia del libro. María Moliner define la propiedad como el hecho de que ciertas cosas pertenezcan a alguien determinado y no a la comunidad. Y la propiedad es sinónimo de poseer, ser el dueño de cierta cosa, o sea, el que puede usarla, gastarla o disponer de ella en cualquier forma. Tratándose del libro, el ser humano desde tiempos memorables se las ha ingeniado para estar involucrado en la realización de este. Los propietarios de los molinos de papel con sus filigranas o marcas de agua, el impresor con su escudo, su marca tipográfica, el ilustrador, el encuadernador, pero sobre todo, los dueños de los libros son los que resultan más interesantes por sus perspicaces maneras de expresar su sentido de propiedad. Entre estos estudios fue pionero Roger Stoddard con su trabajo en la década de los 80. A pesar de que el tema no generó mucha ámpula, fue décadas después cuando ese impacto realmente sí se pudo ver en trabajos interesantes que ahora ofrecen una línea de investigación para todos los aguerridos en esa materia. En este sentido, los libros impresos que hemos heredado poseen una enorme cantidad de marcas de propiedad que testimonian formas completamente distintas e incluso peculiares de tales acciones. Entre estas evidencias, básicamente podemos diferenciar los que se relacionan con particulares y los de instituciones. Los tipos que encontramos son las marcas de fuego, entre ellas, los sellos, los ex libris, los ex dono, las anotaciones manuscritas y en pocas ocasiones las encuadernaciones y otros que se han ido agregando gradualmente a la materialidad del objeto, dotando a cada libro de una personalidad propia que lo distingue de muchos otros. Para esto vamos a hablar un poco de la
tipología de estas marcas. Por ejemplo, la investigación sobre procedencia del libro puede ser muchas veces un emprendimiento casi de detective, porque hay que estar investigando cómo esos libros viajaron en el tiempo, cómo viajaron en el espacio, cuál fue su destino, en dónde estaban de primer orden y en dónde fueron a parar. Y también infortunios como son la censura, los incendios, inundaciones, la dispersión de las colecciones, los robos. Por eso no siempre tenemos la suerte de poder estudiar todo este contacto e intacto de términos de procedencia. Y también esta tipología de las marcas ha ido cambiando a lo largo del tiempo, teniendo una infinidad de marcas y estilos, como por ejemplo nos menciona el doctor Cataldo, las hojas de guarda, las etiquetas de librerías, las etiquetas de editoriales, las etiquetas y anotaciones de antiguas localizaciones, los ex dono, los ex libris, los super libris, sellos secos y húmedos, dedicatorias manuscritas, bolsillo sobre para las fichas de préstamo, precio de los libros en algunas ocasiones, cuando se tienen esos controles, las marginalias, las marcas de censura y proyectos institucionales o gubernamentales. Esta necesidad del estudio de la tipología, la creación de un vocabulario controlado, la indización, la digitalización y los metadatos es básica para poder tener un proceso de control de estas marcas de procedencia. Sin un vocabulario controlado, sin una indización, no podremos hacer las digitalizaciones adecuadamente, como es el caso interesado de SER, que les hablaba hace un momento, que está muy interesado ahora en que América Latina y el Caribe sea agregado a su base de datos, a como las marcas de fuego que están ahora propiciando para tener ese control. Ellos lo tienen de Europa y del mundo, pero ahora están muy interesados en poder tener las marcas de procedencia de América Latina. Para identificar la procedencia de los ejemplares, contamos con una serie de signos, más o menos explícitos, que nos informan de la identidad del propietario. Suelen encontrarse habitualmente en la portada, las hojas de guarda, al final del texto o en la encuadernación, pero pueden aparecer también en cualquier otra parte del volumen. Es imprescindible, por lo tanto, realizar un examen atento y minucioso del libro para localizar estas marcas. Les decía yo que es como un trabajo de detective y poder localizar estas marcas o signos que singularizan el ejemplar y lo transforman en único. En esta sesión hablaré únicamente de las marcas de fuego, ex libris, sellos, tinta en seco o tinta grasa, anotaciones manuscritas y la encuadernación, porque si no, nos llevaríamos 2 horas o más de estos testimonios. En principio tenemos las marcas de fuego. Ahora bien, entre estas huellas se distingue por su singularidad las marcas de fuego, que en número y diversidad parecen estar directamente relacionadas con establecimientos novohispanos. A pesar de quienes las han estudiado, consideran que fue un tipo de marca de propiedad empleado en España desde el siglo XVI y luego utilizada en los territorios al otro lado del mar. No tenemos plena certeza, según la doctora Idalia García, de este origen. Con esta consideración, los trabajos de identificación de las marcas de fuego fueron realizados por la Biblioteca José María Lafragua entre los años 2004 y 2006, que conforman los datos de su catálogo, en inicio se llamó Catálogo de Marcas de Fuego y que ahora es Catálogo Colectivo de Marcas de Fuego, y que permiten plantear nuevas preguntas de investigación sobre tales testimonios. Esta marca es una señal carbonizada colocada principalmente en los cantos de los libros, mediante un instrumento metálico. No tenemos ninguna evidencia de cuándo comenzó a emplearse ni cuál de las órdenes religiosas fue la primera en hacerlo. Según Juan Bellinis, en su léxico bibliográfico,
Dice, marca de fuego es el signo, señal, anagrama, siglas o armas estampadas en los cortes de un libro a manera de marca de propiedad, puesta por un fierro al rojo vivo y que puede constar el dibujo, leyenda o nombre. Y de igual manera, Carlos Krause hace una tipología de marcas de fuego y de símbolos, escudos, anagramas, letras separadas y calcograma o monogramas, letras entrelazadas entre sí. El valor de las marcas de fuego se señala. Su mayor importancia está en el aspecto bibliológico, ya que nos permite, Sandra, entre otras muchas cosas, me parece que se volvió a atorar tu presentación. Seguimos, no sé, es que nos... Ah, ok, gracias. Sí, a ver. sí, suponía que tenías ya algunas imágenes, pero no las estábamos viendo. Gracias. ¿Alcanzaron a ver estas? No. ¿No? Bueno. No, nos quedamos en la primera. Ajá. Estos testimonios de procedencia, que son de los que les voy a hablar, las marcas de fuego en diferentes bibliotecas. Ahí vamos. Gracias. Sí, por nada. Entre otras cosas, señala la mayor importancia, ya que esta nos permite identificar volúmenes en caso de extravío, determinar la historia de la biblioteca o colección, es decir, saber cuál es el origen, cómo se formó y cuál fue su destino, saber el tipo de material que poseía la biblioteca, los libros aprobados, expurgados, prohibidos, ilegales, etc. Conocer por medio de una colección identificada la influencia de esta en la vida del convento y en su entorno social. Esta es la página del catálogo colectivo de marcas de fuego. Por otra parte, Manuel de Santiago nos dice que este tipo de marca es una señal carbonizada, colocada principalmente en los cantos de los libros, mediante un instrumento metálico que valoramos como un testimonio histórico distintivo que ha sido considerado como de su propiedad. Entre las herramientas, el libro Marcas de Fuego, catálogo editado por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en 1989, es una de las herramientas básicas para catalogar y conocer las procedencias del material bibliográfico antiguo. El catálogo dio pauta a otras publicaciones como Marcas de Fuego en las librerías conventuales en la Biblioteca Elías Amador de Zacatecas, de Manuel Villagrán, y Exlibres y Marcas de Fuego de Ernesto de la Torre Villar, obras que en los catálogos se volvió una fuente de consulta y de referencia imprescindible. Y ya años después se colocó en la red el catálogo de marcas de fuego que están viendo ahorita en la pantalla de la Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La fotografía de las marcas de fuego permite apreciar sus detalles, diversidad y características, además de favorecer su estudio como elemento histórico. Este catálogo electrónico, además de su belleza fotográfica que puede ser apreciada en todo el mundo, también establece un momento distintivo para los estudios de procedencia de las bibliotecas novohispanas, porque es el primero que enlaza una marca con un libro y con ello permite la reconstrucción de ciertas partes de una biblioteca conventual, pero también porque nos conduce directamente a la noticia bibliográfica de ese libro, en donde podemos apreciar otros elementos que testifican la historicidad de ese objeto en particular. En efecto, la recopilación de datos de la Biblioteca Lafragua también ha mostrado que existen tantos libros marcados a fuego como solamente anotados como propiedad de un establecimiento religioso. Ahora hablaré de los ex libris. ¿Se ve la pantalla? Sí, gracias. Ok. La palabra ex libris puede aparecer escrita de varias maneras, junto, ex libris, separado, ex libris, o separado con un guión, ex libris. Pero también puede utilizarse para otras expresiones, tanto como en latín ex biblioteca, como en español de la biblioteca, de los libros de. En la antigüedad ya existían signos aplicados a los papiros y tablas de arcilla con el fin de protegerlos e identificarlos. No obstante, la costumbre de designar todos los objetos con un distintivo familiar se empleó a partir del siglo X.
La expresión más sencilla para marcar un libro consistió en escribir el nombre del poseedor, normalmente en la guarda o en la primera hoja de la obra, pero a partir del siglo XII se comenzó a utilizar la locución latina ex libris, que significa de entre los libros de o de los libros de. Con el paso de los años, alrededor del siglo XIV, aparecieron variantes como de la librería, soy de, es de, este libro es de la librería, pertenece a o para el uso de. A este tipo de marca se le llamó ex libris manuscrito. Ahí vamos a entrar en una controversia, un poco con algunas lecturas que he tenido que revisar por esta cuestión del ex libris manuscrito y también con la doctora Idalia García. Pero creo que más adelante va a quedar muy claro este asunto. El término ex libris significa este libro pertenece a o es de la propiedad de. Es inmemorial la costumbre de asignar en los libros el nombre de su propietario según Torrevilla. El ex libris puede ser personal o de alguna institución civil o eclesiástica, y los mensajes de ex libris pueden ser desde el simple nombre del propietario, recomendaciones para la devolución de este en caso de pérdida, o en algunos casos se ha empleado términos de condena hacia aquellos que hurten el libro. Condena que alguna institución religiosa habla incluso de excomunión, según Bouza. La anotación o estampa del ex libris generalmente se encuentra en la primera en la portada del libro y la segunda se coloca en la primera guarda del libro. El primer ex libris del cual se tiene noticia se encuentra en una tablilla egipcia donde se aprecia una inscripción que dice pertenece a la biblioteca del faraón Amenofis III. También reconocen los autores como primeros ex libris las inscripciones en las tablillas de arcilla, rollos de papiro y códices de pergamino, donde se menciona al propietario. Es una marca muy conocida de posesión por excelencia. El ex libris, ya que su más sencilla expresión consiste, y así se advierte con frecuencia, en escribir el poseedor su nombre. Por esta simple apreciación, se ha considerado como ex libris toda mención de un propietario de la naturaleza que sea, sin considerar la técnica con que se marcó esa huella. Según Fermín de los Reyes, existen los ex libris manuscritos, breve anotación que indica la propiedad, pertenece a, es de la biblioteca de, pero las habituales son, o las más comunes, las que conocemos, son pequeñas hojas de papel de forma cuadrangular que contiene un grabado calcográfico, gilográfico, litográfico, ideado por el poseedor. Esta práctica se conoce en España desde el siglo XVI y hoy ayuda a identificar la procedencia o procedencias de los ejemplares. Manuscritos que, como su mismo nombre indica, están hechos con pluma, lápiz o pincel, o sea, a mano, reproduciendo nombres y apellidos o bien sentencias, divisas, blasones en relación con el propietario del libro, colocándose normalmente en las primeras páginas del interior de los libros. Por otra parte, la doctora Idalia García nos dice que en efecto, el ex libris es confundido de forma general con cualquier elemento que indique la propiedad de un libro, por ejemplo, las anotaciones manuscritas, en ocasiones descritas como ex libris manuscritos. Una función muy importante. Existen casos de etiquetas pegadas a los libros como elemento distintivo de propiedad que están efectivamente escritas a mano. Por esta condición tan particular es el que puede llamarse apropiado como ex libris manuscrito. Y tenemos algunos ejemplos de ex libris localizados. Algunos son de la Dirección General de Bibliotecas, SDI de la UNAM. El ex libris impreso. En el siglo XV se usaron los ex libris impresos, que se denominaron en estampa, a los cuales se les añadieron además el nombre escudo de armas, alegorías, símbolos o emblemas del poseedor. La historia del ex libris evolucionó junto con la del libro, la imprenta y la encuadernación. Sin embargo, en la Nueva España
hubo otros recursos para indicar la propiedad de la obra, como los sellos y las marcas de fuego. El ex libris en extampa, a juicio de Felipe Teixido, fue de casi uso exclusivo de nobles, dignatarios de la Iglesia y algunos personajes de la administración civil del virreinato, y no podía ser de otra manera, pues la cultura, o cuando menos el poder adquisitivo, estaba en manos de las órdenes monásticas y de los beneficiados por las prebendas y jugosos empleados que repartía la metrópoli. Estos ex libris impresos y estampados en hojas de papel y generalmente hecho por medio de planchas de metal, madera o piedra y otros artefactos, otras herramientas, y que se colocan en la primera guarda del libro, clasificación dada por el tratadista Conde de Colobí. Son pequeñas hojas de papel de forma cuadrangular que contienen un grabado calcográfico, gilográfico, litográfico, ideado por el poseedor. Hay muchos motivos que aparecen en estos ex libris, al que suelen acompañar su nombre o las siglas o un lema. Y hoy es una fuente de apoyo para identificar la procedencia o procedencias de los ejemplares, lo que puede añadirle un gran valor a los libros. En nuestra opinión, denominar ex libris a toda marca de propiedad crea una confusión innecesaria en la caracterización de estas, en particular cuando se considera dentro de este rubro la anotación manuscrita de propiedad, como les comenté anteriormente, y también el ex dono, que tienen otras características. Como bien se ha indicado, el ex libris es la etiqueta impresa que indica la marca de propiedad. Esta condición que refiere a la materialidad de la marca es su característica primordial, y por lo cual se ha establecido que su origen se encuentra en paralelo con el de la prensa tipográfica. Tenemos ahora supralibros o superlibros. ¿Qué es la producción? En la cubierta de los libros, tapa de la encuadernación, de nombres y apellidos de los propietarios del libro, o bien monogramas o escudo de armas, etc. Aquí puse en donde se encuentran los supralibros, tapa superior, lomo y tapa inferior. Fermín de los Reyes nos dice que el superlibros es una marca de propiedad que suele ser un escudo heráldico estampado en la cubierta. La marca de propiedad puede haberse incorporado en las tapas de la encuadernación. También a veces, aunque menos frecuente, se encuentra en la cabecera o en el pie del lomo. Estos escudos heráldicos, monogramas, emblemas, firmas o iniciales realizados con la técnica del gofrado, estampado en seco, con la del dorado, estampado en oro, reciben el nombre de superlibris o supralibris. Con respecto al término, Julián Martín Navada afirma que el término correcto es supralibros o superlibros. También se encontrarán denominaciones gramaticalmente incorrectas como supralibris, superlibris y hasta super ex libris. A diferencia de lo señalado sobre el ex libris, los ex donos aquí termino con lo de la imagen del superlibris, heráldico vacío y un escudo. A diferencia de lo señalado sobre el ex libris, los ex donos sí pueden ser tanto impresos como manuscritos, ya que su uso y distinción refiere a la donación de material bibliográfico a una institución o persona específica, tanto antigua como moderna. El ex dono es una fórmula que precede el nombre del donador, del presente que hace el regalo, un objeto o libro, una indicación especial escrita en algunos libros para indicar que fueron donados. Permite establecer dos tipos de posesión, quien cede y quien recibe la propiedad. Entre los más conocidos casos de ex dono del periodo novohispano se encuentra el impreso de Andrés de Arce y Miranda, quien donó su biblioteca particular al convento de San Francisco de Puebla en el siglo XVIII, según nos testimonia la doctora Idalia. Estas anotaciones pueden referirse a la persona que ha regalado el libro ex dono con o sin dedicatoria, o a quien habitualmente lo maneja ad usum en latín, dentro de la biblioteca de una institución. Resultan de especial interés para la historia de la recepción textual las que aluden a la lectura del libro por parte de su propietario. A veces conviven en un mismo ejemplar varias anotaciones que indican sucesivas procedencias. No es infrecuente
que una de ellas haya sido tachada por el siguiente propietario, pero a pesar de esa circunstancia, en ocasiones puede ser transcrita e identificada y permite reconstruir la cadena de antiguos poseedores. Aquí tenemos una mención del ex dono, que puede ser universitaria, pública o de cualquier institución, y está impresa en estampilla en tinta con la colección del donante, que puede también ser manuscrita o puede tener una firma autógrafa del autor y encuadrarse también en las dedicatorias. Ahora tenemos un ex dono del Nuevo Mundo de la Biblioteca José María Lafragua, donde nos dice que este libro, con los demás de su librería, dejó a este convento de San Francisco de la Puebla el señor Chantre, don Andrés de Arce y Miranda, y la condición, pone ahí, con la condición de que en ningún tiempo se pueda vender, enajenar, prestar o permutar, y que no pueda salir del convento. Con esa condición hace su donación. Otro ejemplo de exdono de 1623 es del Provenance Online Project. Otro exdono es una inscripción también de 1558. Y otra definición, que también, al igual que las otras, son marcas de procedencias, al igual que las marcas de juego o los ex libris y las anotaciones. Otro es dono. Y tenemos por otra parte los sellos, que se emplean desde tiempos tan remotos como la época mesopotámica o la egipcia, y son tan comunes en el uso jurídico como en la vida cotidiana como forma de validación de un acontecimiento específico. Por tal razón, son el rastro más común que está presente en los libros y por ese mismo empleo. En la historia encontraremos sellos tanto antiguos como contemporáneos. También es la explicación que justifica la disciplina dedicada a su particular estudio, la sigilografía. El sello se define como una impronta obtenida sobre un soporte por la posición de una matriz con los signos propios de una persona física o jurídica para testimoniar la intervención directa o delegada de su propietario. Los sellos se diferencian primordialmente por la forma en que se presentan y pueden ser exentos o pendientes. Los primeros se encuentran colgados del soporte por diversos medios, cintas, lazos, etc., mientras que los segundos se incorporan y pasan a formar parte del material escritorio. Los sellos pueden ser clasificados de muchas maneras. Existe una infinidad de tipos de sellos. Es necesario apuntar que esta apreciación no es la que establece el estudio especializado, que distingue otros aspectos para la identificación. Así encontramos sellos de cera, lacrado, con oblea, en seco, en tinta. Los sellos en sus diferentes variantes se utilizan con frecuencia para indicar la propiedad en las bibliotecas de instituciones públicas, aunque también se localizan en libros pertenecientes a coleccionistas y bibliófilos particulares. En el sello de recepción de una donación no es el propietario, sino el receptor de los ejemplares, quien incorpora esa marca de procedencia. Los más habituales son los sellos de caucho estampados con tinta, por lo general con el nombre del propietario o sus iniciales, pero se pueden presentar en materiales más infrecuentes, como el acre, o con sistemas diferentes del estampado, como son el grabado en seco o el sello perforado. Aquí tenemos un ejemplo de Dirección General de Bibliotecas, de Biblioteca del Convento del Seminario de Morelia, una I. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sí las estoy compartiendo? Sí. Ok. Sí. Un sello de I que causa mucha controversia en Dirección General de Bibliotecas porque no sabían específicamente de qué era. Finalmente pensaron que era de la Facultad de Ingeniería y con investigaciones que se han realizado a lo largo de estos años es un sello de inventario. Y uno de Antonio de la Rosa en la parte de abajo, que como ven, pues van marcando estas propiedades o estos hechos que han pasado estos documentos. Tenemos un sello en tinta grasa negra,
también de la Dirección General de Bibliotecas, y un sello en seco, que también contiene un ex libris ahí manuscrito, y el sello en seco, que está ahí con la flecha. Otro del convento de Toluca, en grasa. Y por otro lado tenemos las etiquetas de las librerías y las editoriales. Esto es ya mucho más moderno, que se divide en sellos y en etiquetas. Y de esto tengo unos ejemplos, por ejemplo, este de Biblioteca del Seminario de Morelia, que contiene algunas anotaciones y lo pusieron en la guarda. Libros en tinta sellos en tinta de diferentes librerías, también en las guardas, y algunos que han sido despegados ya con el paso de los años. Este de la librería de Garnier, con un ex libris en estampa, y donde se ubica, en qué sala, en qué estante, y bueno, eso da fe del testimonio de esta historia que ha recorrido el libro a lo largo de su existencia. Luego tenemos las anotaciones manuscritas, que es la forma más antigua de registrar la propiedad. Finalmente encontramos las anotaciones que conforman un universo complejo de marcas en los libros. Estas huellas, como su nombre lo dice, son evidencias de escritura manual que en la mayor parte de los casos se hicieron con tintas metálicas, aunque existen casos puntuales en carboncillo. Es precisamente por su diversidad que podemos encontrar anotaciones relacionadas con la propiedad, la lectura, la escritura, la censura y el expurgo, como ya se ha mencionado. Las anotaciones o comentarios de algunos poseedores al leer los libros han procedido a realizar anotaciones o comentarios al texto en los márgenes. Si dichas personas son reconocidos especialistas en el tema o el propio autor, los comentarios son un valor añadido al libro. Si son corrientes, entonces el ejemplar no creo que pierda tanto valor, pero de todos modos hay que anotarse. Una forma habitual de indicar la posesión del ejemplar ha sido desde siempre escribir el nombre del propietario en la portada, bien con una simple firma, bien precedido de un texto introductorio o bien añadiendo alguna breve frase o algún dato que ayude a identificarlo. Estas anotaciones pueden referirse a la persona que ha regalado algún libro o con una dedicatoria o quien habitualmente lo maneja dentro de la biblioteca de una institución particular o pública. Resultan de especial interés para la historia en la recepción textual las que aluden a la lectura del libro por parte de su propietario. A veces conviven en un mismo ejemplar varias anotaciones que indican sucesivas procedencias. No es raro encontrar que hayan sido tachadas por el siguiente poseedor, pero a pesar de esas circunstancias, en ocasiones, esta puede ser transcrita con la ayuda de la paleografía o de la heráldica. Recordamos que esta aventura de tratar de registrar estos testimonios de procedencia no solamente es un acto propio del bibliotecario o del catalogador, sino que tiene que haber una gran maraña de conocimientos de investigadores, tanto paleógrafos como latinistas, como historiadores, para ayudar a descifrar estas anotaciones. Esto estamos hablando de un contexto ideal. En la realidad, pues a veces se trabaja con lo que se tiene a la mano, ¿no? A veces se conviven muchas anotaciones y hay que ayudarse, auxiliarse de las distintas ramas del conocimiento para que puedan ser identificadas y para que esto permita reconstruir la cadena de antiguos poseedores. Aquí les puse un ex libris, una anotación manuscrita de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Es un libro de 1491 y que es el libro más antiguo que tiene la Biblioteca Central, entre sus joyas, por supuesto. Otro tipo de anotaciones manuscritas del siglo XIV.
Y efectivamente, aquí con la ayuda de la paleografía es como se pueden descifrar estas anotaciones. El problema de la encuadernación, por ejemplo, en este caso de Dirección General de Bibliotecas, tenemos un documento que ha sido llevado a encuadernar y por lo cual han refinado los cantos, por lo tanto ya no se puede poder leer todo lo que tenía anotado. Si ustedes se fijan, ya es muy difícil poder recuperar esas valiosas anotaciones. Entonces ahí es donde entra también la parte de la conciencia de mandar a encuadernar toda una gama de documentos de siglos anteriores y que no permite hacer todas estas anotaciones en los sistemas que se tienen para esto. En este caso nosotros, pues, aunque quisiéramos anotar, hacer esa mención, pues es imposible porque ya los cantos están refinados. Y aquí tenemos una anotación de expurgación y quién lo está realizando y la fecha. Por otro lado tenemos la encuadernación y la marca de encuadernadores, que es uno de los elementos más destacados y valorados, puesto que añade una especial apariencia al libro. En ocasiones se destaca que se trata de la encuadernación original, en otras el tipo o estilo, más preciado cuanto más artístico. Lo mismo ocurre si está realizada por un encuadernador de reconocido prestigio o si pertenece a la colección de ciertos bibliófilos que daban sus libros una encuadernación artística que posiblemente tenga un superlibris. La encuadernación protege, embellece y singulariza el libro, pero además a veces proporciona información sobre la identidad de su propietario, ya sea en los tejuelos donde consta la asignatura, esto es, la localización del libro en los estantes de la biblioteca, o en el aspecto externo, la decoración o los materiales empleados. Algunos importantes bibliófilos y coleccionistas gustaban de unificar su colección mediante la encuadernación. En este sentido, debemos anotar que conservamos un conjunto notable de testimonios que han sido identificados y que dan cuenta de los libros que conformaron las bibliotecas de establecimientos religiosos, tanto del clero secular como regular. También se ha dicho ya que marcas, ex libris, ex dono y anotaciones podrían relacionarse con otros testimonios históricos, como un inventario o documento de compra, en el que se encuentran registrados esos mismos libros marcados, o así este estudio de todos estos elementos permitiría obtener una visión más clara de aquello que distingue y define una parte fundamental de la cultura escrita en la Nueva España, los libros. En nuestro país falta mucho camino por recorrer en el estudio de las procedencias de los libros y manuscritos del pasado. Quizá esta particularidad se debe a que no hemos prestado la atención que merece a estos vestigios de historia. Es necesario cambiar esta situación básicamente por dos razones. La primera es que este tipo de evidencias es extremadamente susceptible al saqueo muy puntual y preciso o por orden, y la segunda es que su presencia en cualquier objeto libresco aumenta su valoración cultural y por tanto también económica. Sin conocer lo que poseemos, nunca podemos tener certeza de lo que podemos perder en cualquier circunstancia. Y tenemos unas tapas posteriores del lomo y frontis de las encuadernaciones. Para compensar tal memoria, podríamos empezar por enfatizar la importancia de registrar los diversos testimonios de procedencia en los trabajos de catalogación, como bien menciona la doctora Idalia, que se caracterizan estos objetos, pero también abocarnos a la tarea de identificar y caracterizar los tipos de testimonios para normalizar su registro, incluyendo tamaños y lugar de ubicación. De esta manera se estaría consolidando una herramienta útil para la investigación especializada, pues permitiría contar con datos confiables para construir las colecciones bibliográficas particulares e institucionales que diversos procesos históricos han dispersado en los repositorios del mundo y de México.
Esta es la tendencia que se aprecia en numerosas instituciones interesadas en identificar la historicidad de los objetos bibliográficos que ellos custodian. Tal es el caso de la Universidad de Barcelona y el proyecto europeo citado y el Instituto Getty. En efecto, lo más deseable es desarrollar a partir de un catálogo de las ediciones conservadas de una biblioteca o un conjunto de bibliotecas otras bases de datos que integren información textual e imágenes digitales sobre encuadernaciones, marcas tipográficas o ilustraciones que se interrelacionen con el catálogo principal. Es, por tanto, una tarea que involucraría numerosas disciplinas y que requiere de desarrollos tecnológicos para los que debemos prepararnos y formar recursos humanos. Bueno, esta representación cultural de los impresos antiguos tiene como significado esta herencia cultural por la suma de sus valores. Se equiparan con la apreciación de otros bienes culturales. Ahora, ya que les dije más o menos cómo está este asunto de los testigos de procedencia, es importante que este conocimiento de todos estos detalles también han contribuido a aquellas personas que han escogido participar en la tarea de catalogar esos objetos, resguardados en numerosos repositorios. Sin este trabajo de conocimiento bibliográfico que observa, analiza y caracteriza los detalles de cada libro, impreso o manuscrito para determinar los valores textuales e históricos, no se podría por un lado definir lo que hace singular a cada objeto, ni por otro comprender por qué alguno de esos valores hace que los objetos sean apreciados como parte del patrimonio bibliográfico de cada país. Todo este conjunto que testimonia la historicidad de los objetos de la cultura escrita se refieren a un orden social en que estos libros han cohabitado de forma continua y a que además se distingue por aquellas marcas en los libros. Estas huellas están indisociablemente ligadas a la evidencia que han dejado sus lectores o poseedores, por lo que ese estudio nos va a dar poco a poco, registrando estas marcas de procedencia, nos va a ir aclarando este panorama tan oscuro. Quizá por tal condición estas marcas nunca han dejado de ser fascinantes y poco a poco han cobrado mayor significado, tanto para algunos especialistas de la cultura escrita como para personas que nos dedicamos a catalogar estos testimonios. Quiero hablarles ahora por este otro lado de la normatividad. Los criterios señalados hasta ahora son teóricos y empleados por investigadores. Sin embargo, el libro antiguo requiere de normatividad desde el punto de vista bibliotecológico, el cual necesita fechas precisas para el proceso de catalogación. La normativa en México para este criterio se encuentra en las reglas internacionales de catalogación angloamericana, que señalan el periodo antiguo hasta 1801. Y la descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones monográficas, ICBDA, por sus siglas en inglés, y que establece hasta 1820, así como las DCRM, Descriptive Catalog of Rare Materials Books, que también establece hasta 1801. La diferencia cronológica claramente marcada en las tres referencias ha acarreado dificultades desde el punto de vista técnico. Sin embargo, se debe considerar la solución dada por Fermín de los Reyes, que consiste en los límites cronológicos establecidos por la ley patrimonial. El último criterio a tomar en cuenta para la definición del libro antiguo es el histórico y obedece a fines didácticos, por lo que suele establecer una cronología en siglos que, de acuerdo con Fermín de los Reyes, no corresponde. Entonces, hablaríamos de estas fechas, 1801 o 1820, dependiendo del documento que tengamos en nuestras manos. La descripción de monografías antiguas, tanto como cimiento, la normativa internacional para la descripción de impresos antiguos y CBDA, estas normas internacionales tienen como objeto la descripción de ejemplares perfectos, íntegros. Su utilidad es manifiesta ya que su uso permite la localización e identificación de las obras e incluso la mayor parte de las diferencias entre ejemplares quedan de manifiesto. La CICBD pretende servir como norma principal para la promoción del control bibliográfico universal. Esto es para que esta información básica de todos los recursos publicados en todos los países se encuentre disponible y
rápidamente y que es una forma aceptable internacionalmente desde el principio. Este objetivo de las ICBD ha sido ofrecer coherencia con visitas al intercambio de información bibliográfica. Las características especiales derivadas de la vida del ejemplar tienen su lugar en las notas. Y para describir ejemplares incompletos recomienda partir de una descripción completa e indicar si estas diferencias se hacen mediante estas notas, indicaciones de omisión y de observaciones específicas. Muchas de las catalogaciones de los impresos aparecidos entre los siglos XVI y XVIII se basan en la norma ICBDA, teniendo en cuenta que desde mediados del siglo XVI los impresos cuentan con portadas con las que incluyen los elementos necesarios. El proceso de catalogación presenta menos dificultades que los incunables y estas se concentran principalmente en la identificación de ejemplares completos. De ejemplares incompletos, perdón. Esta norma ICBDA se publica en 1980 y su utilización ha sido cuestionada por parte de los autores que piensan que no es viable someter al libro antiguo a métodos normalizadores debido a los problemas que presenta ajustar la rigurosa técnica catalográfica con la variedad con que se presentan los distintos elementos en un ejemplar antiguo. Anteriormente se pensaba que un libro antiguo no podía ser descrito y apegado a normas contemporáneas. De allí surgió la necesidad de crear la norma ICBDA. Como nos dice Cristina Herrero, estas dudas han sido superadas por la realidad, que ha demostrado que las publicaciones antiguas son perfectamente normalizables, aunque para su catalogación se requiere una experiencia específica y conocimiento de la realidad de estos libros. La importancia de la normalización consiste no solo en el hecho de que los catálogos son instrumentos de búsqueda para los estudiosos, sino también porque son fuente de bibliografía general y especial que se basa en los catálogos de las bibliotecas sin recurrir a los ejemplares. Tenemos en la pantalla las normas ICBDA que se publicaron en el 80, tenemos DCRM que está en el ámbito anglosajón y también puse Los secretos del estante de la doctora Idalia, porque ahí también menciona modelo de catalogación, que es una herramienta muy, muy viable y que se debería de aplicar en muchos catálogos. Pongo aquí las normas internacionales para la descripción de libros antiguos, cuál ha sido su cronología, cómo se ha ido desarrollando a partir de 1967. Del lado de arriba está el ámbito anglosajón y en la parte de abajo está el ámbito español. Entonces, como ven, su desarrollo ha sido desde el 67 hasta el 2012, que se ha adoptado la CRDA últimamente, a pocos años, y que pues están los dos modelos, ¿no?, a utilizar. Tenemos que este valor textual de la descripción bibliográfica de ICBDA se forma en las áreas. El área que nos importa a nosotros para determinar estos testimonios de procedencia está en el área de notas, en donde indudablemente cuando hablamos de un catálogo en la web, tenemos que hablar de un sistema de formato para poder compartirlo con el mundo y que pueda ser compatible con el mundo precisamente y que puedan hacerse una descripción. Y tenemos entonces que en las notas 500 del formato MAR, que es el propicio que se utiliza en la mayoría de los catálogos hasta ahorita, no hemos cambiado a otro formato, sino que el MAR es el que se utiliza en la actualidad. Tenemos que las anotaciones manuscritas se hacen en las notas 500 y se especifica en dónde la encontramos, ¿no? Eso sería lo ideal. Tenemos una encuadernación en pergamino de donde se tomó la información como una nota general, esto es, las etiquetas 500 corresponden a notas generales. Por otro lado, tenemos marcando errores de foliación, de dónde pasa a qué hoja, la fecha de la tasa, los grabados calcográficos en portada y qué incluye ese grabado cuando podemos determinarlo, así como las signaturas de estos libros antiguos. Tenemos estas notas relativas al ejemplar que se refiere a lo que se está describiendo, por ejemplo, en los campos correspondientes. Aquí todos están en las notas 500
y está bien, o sea, no necesitamos, lo que es importante es hacer ese registro, es importante realizarlo porque de ahí la importancia de estos testimonios que estén, que den fe de que pertenecen precisamente a ese ejemplar. Y tenemos, por ejemplo, el exdono, y quien dice que lo donó el obispo José Arturo Cepeda. Tenemos un ex libris manuscrito de los jesuitas de Colombia, otro ex libris, una encuadernación, y de ahí la importancia de trabajar con varios investigadores o otras disciplinas, que esto sea multidisciplinario, porque efectivamente hay herramientas, hay muchas herramientas en la red, pero siempre hay que tener el contacto con el investigador para que él nos apoye a la hora de realizar estas descripciones. Esto es en cuanto a ICBDA. En cuanto a DSRM, que es lo que yo conozco, que está aplicado para libros antiguos, se utilizan las notas 590 y estas notas son fuentes utilizadas para utilizar para estas monografías antiguas y se emplean precisamente tenemos de las notas 590 del formato MAR a las 599 y hay varias acepciones. Entre estas notas tenemos que la nota 593 es nota de encabezamiento, la nota 594 es una nota al título y mención de responsabilidad, la nota 595 va fija a la edición, a la historia bibliográfica, la nota 596 nota sobre el área de publicación, y en la nota 597 es la nota del área de la descripción física y sirve para expresar estas notas referidas a los encabezamientos y áreas de la descripción. Es en estas 597 donde se pone la mayor información o se anota de estos testimonios que encontramos. Por ejemplo, estas 597, texto a 2 columnas y a 2 tintas, portada a 2 tintas, y el campo 599 son notas sobre la ilustración, que contiene esta información relativa a todas las ilustraciones que podemos encontrar y que tenemos conocimiento de ellas, ¿no? Tenemos la 599 portada con grabado calcográfico y otra de la encuadernación que es cartela muy decorada con motivos animales, banderas y figuras. Y entonces tenemos la portada de un documento de 1635 de la Dirección General de Bibliotecas y cómo en un ambiente ya de la web, en un ambiente ya de un sistema de búsqueda como es el de LibroUNAM, en este caso es un documento que se trasladó de la Biblioteca del Congreso, como se menciona aquí en la etiqueta 040, y cómo las notas 500 tienen las asignaturas, tiene un texto a renglón seguido y tiene algunas otras anotaciones. Este es un registro de 1635. Y tenemos este otro, desde 1742, esta portada, en donde, donde estamos haciendo aquí el registro de estos testimonios que les hablé de procedencia. Tenemos un grabado calcográfico en dedicatoria y en comienzo del texto, en qué páginas están y en qué volumen, y el grabado calcográfico a quién pertenece, así como las asignaturas de cada volumen, las portadas a 2 tintas y anteportada del volumen 1, texto a renglón seguido, y si se fijan ustedes está en una nota 500. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años, y como les decía, de las notas 590 a la 599 podemos tener esas 10 espacios para hacer nuestras anotaciones pertinentes. Entonces, DSRMB establece 2 tipos de notas. Esta nota de carácter general, de tipo obligatorio o opcional, y la nota local, que son las 590 que les hablaba, que describe información específica de un ejemplar. Esta regla nos dice que estas notas locales deben de registrarse en ese sistema y deben de ser válidas para todos los ejemplares. Estas notas locales se van a ir registrando de acuerdo al material que nosotros tenemos que ver en vivo. No podemos tener fotocopias de él y decir que otras personas la revisen. Tenemos que ir directamente al material, revisarlo con nuestros propios ojos para dar cuenta que en realidad está teniendo esos testigos de procedencia.
Actualmente, bueno, quiero platicarles de este asunto que tenemos nosotros en la Dirección General de Bibliotecas. El catálogo Libro UNAM le incluye una serie de notas generales válidas para todos los ejemplares que integran una edición. Notas generales, como ustedes ven aquí, en un documento de 1484, tenemos que no tiene signaturas, que tiene un texto a 2 columnas en letra gótica, 68 líneas, numerosas capitulares manuscritas y decorado el texto en rojo. Un ex libris de Miguel Ángel Porrúa en el interior de la tapa superior del volumen 2 y una anotación manuscrita en primera hoja de cada volumen y destacando de qué orden monástica es, así como unas etiquetas de contenido. Esto es lo que podemos realizar hasta ahora. Está pendiente, quiero aclarar, que todo el sistema bibliotecario haga sus notas locales, esto es con una capacitación intensa para que los bibliotecarios académicos hagan esa realización de notas, porque lamentablemente somos 2 personas en todo el sistema bibliotecario y no nos damos abasto. Necesitamos de las nuevas generaciones que nos apoyen en esta gran tarea, que sería sensacional que los nuevos alumnos que están egresando de las escuelas de biblioteconomía y bibliotecología nos apoyaran a nosotros, que lamentablemente no nos damos abasto para todos los fondos antiguos que tiene la universidad. Y tenemos otro registro antiguo de los que se hicieron en un inicio, en donde están estas notas 590 y 99, en donde ustedes pueden apreciar las signaturas de cada uno de los tomos, los daños por insecto, inclusive en una etiqueta 597 y en una 599, ilustración en grabado calcográfico en portada. Inclusive habla de una encuadernación. Se saltó. Habla de una encuadernación, media encuadernación con puntas, y esto lo hicimos por medio de personas especialistas en este terreno de la encuadernación, porque finalmente pues tenemos que tener el apoyo de otras disciplinas. Finalmente tenemos otra propuesta de material de descripción bibliográfica, que es una disciplina desarrollada a fines del siglo XIX y principios del XX, y apunta al estudio de libros como objetos materiales, destacando sus valores textuales e históricos. Y tenemos un ejemplo, que esta propuesta de modelo, que también lo ha descrito en varias ocasiones la doctora Idalia Aguilar, que es anotar las marcas de fuego en este orden: marcas de fuego y ex libris, sellos, anotaciones manuscritas, indicar de qué tipo, ubicación en hoja o folio exacto, transcribir si es relevante, anotación manuscritas, encuadernaciones, indicar tipo y características relevantes, el estado de la conservación, indicar el tipo exacto de daño, otras relevantes, errores de foliación, paginación, signatura, caja de texto, número de líneas, indicar si hay apostillas o glosas y también si el texto se encuentra en columnas, ubicación del ejemplar escrito, referencias bibliográficas y otros ejemplares localizados, así como los inventarios o la clasificación. Ese sería nuestro modelo ideal para poder hacer estas descripciones, y esto lo propone en su libro Los secretos del estante, que me parece una propuesta totalmente interesante, y ahí está el ejemplo precisamente de todas esas recomendaciones que nos hace en su texto, donde ustedes ven altas y bajas, en donde se está el tipo de letra, las asignaturas, las licencias, etcétera. Y entonces tenemos en un cuadro en donde cada hoja qué se está manifestando o qué información está teniendo, y pone precisamente en qué hoja, si es verso o reverso, y la información que a ello corresponde. Las notas son encuadernación en Keratol, si es encuadernación buena, con daños, qué tipo de daños, en dónde se encuentra, de dónde se tomó esa referencia bibliográfica y en dónde se hizo esa investigación.
Bueno, tengo mucho más otras cosas que decirles, pero el tiempo ya me rebasó. Entonces, quiero nada más mostrarles para la gente interesada, los participantes, de dónde podemos obtener más información, como por ejemplo este consorcio, el CER, tiene un apartado de marcas de procedencia. Está implícito en una página web de Archives, donde podemos ver todas las informaciones que nosotros pudiéramos requerir y que podríamos auxiliarnos de estas ilustraciones. Tenemos a BiblioPath, otro catálogo que también tiene marcas de proveniencia. Este tipo de documentación que es precisamente lo que nosotros buscamos. Tiene Superlibris, tiene monogramas, manuscritos, y nosotros aquí podemos apoyarnos de esta información, hace una descripción de todos estos documentos que podríamos tomarlos como una base y adaptarlos a nuestros catálogos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. También está la página de Numelio, que es un catálogo de la Biblioteca de Lyon, en Francia, y nos puede servir bastante para poder hacer nosotros esta descripción de estos testimonios. Está la Biblioteca del Instituto de Francia, que también tiene marcas de proveniencia o procedencia, como le llaman, y algunas otras páginas. Provenance Archive, donde también nos hace las descripciones, la Universidad de British, o sea, podía darles una infinidad de herramientas, que la arqueología de la lectura, que también es otro trabajo muy interesante, que cuando tengan tiempo pueden echarle un ojito para ver cómo se está trabajando en otros países. Para finalizar, no sé si es para finalizar o para empezar esta búsqueda de estas marcas de procedencia, quiero decir que determinar el origen del libro, la conexión libro-lector, es inmensamente importante para la historia de la cultura del libro. Es indiscutible que esa conexión primaria del libro-lector es el principal factor que afecta tanto la cantidad como la calidad de la producción de libros, del comercio y del mercado, bien como el método de recepción literaria y de lectura. Esto es del proyecto de Provenio. Y también los libros no viajaban en un área geográfica limitada, sino por todo el mundo conocido, y con frecuencia no es un movimiento unidireccional. Ellos pasan por una serie de viajes en varias direcciones y a modo de oleaje. En muchos casos fue un viaje de libros de un lector a otro. Sin embargo, no es correcto hablar de los viajes de los libros como un proceso completo del pasado. En cierto sentido, es un proceso continuo que no fue concluido o un proceso cuyas consecuencias afectan el presente. Y sería todo lo que quiero compartirles. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Ana Cecilia Montiel y a la doctora Edalia por esta invitación, y espero que hayan aprendido un poquito de lo muy poco que yo sé sobre este asunto de las marcas de procedencia. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Muchísimas gracias por esta exposición tan generosa, tan amplia, tan detallada, que nos deja pues pensando en la importancia una vez más de la interdisciplina, de trabajar, de lo mucho que tenemos los investigadores que aprender de ustedes, los bibliotecarios, y bueno, que espero que invite a los jóvenes que están aquí asistiendo a sumarse a esta labor, ¿no? de conocer el libro antiguo para poderlo conservar. Así que muchas gracias, Sandra. A ver, tenemos ya algunos comentarios y algunas preguntas en el chat que te voy a leer y nos haces favor de contestarlas si te parece bien. El primer comentario dice: muy interesante su conferencia. ¿Sería tan amable de darme su concepto de catálogo con diferencia a un índice? Y es de la doctora Georgina Flores. Los catálogos están referidos por los documentos que cada uno de los, precisamente de los catalogadores, sube a la red, y son como una forma de consultar, ¿no? Lo que se tiene en una
biblioteca. Lo que se tiene, el catálogo es una forma de representar todos estos documentos que tenemos en existencia. Y un índice tiene información mucho más precisa de esos documentos, tiene una forma alfabética o temática o de relación es mucho más específico. Es mucho más específico para los investigadores. Entonces, creo que son cosas muy, muy diferentes. No sé si me doy a entender. Gracias, Sandra. Ernesto de Jesús Espinosa García comenta, la conservación de libros antiguos son referentes históricos, es decir, que podemos tener datos verídicos, y esto se debe por la paleografía, porque podemos interpretar los datos históricos o bien dar referencias verídicas. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué papel juega importante la hermenéutica en la conservación de archivos como para la indagación? Saludos desde Chiapas, México. Es muy importante, hablaba yo del trabajo de la multidisciplina. Sin este trabajo de los paleógrafos, sin los latinistas y los historiadores, es difícil crear un catálogo o una descripción de estos documentos tan precisos para que ayude tanto a los bibliotecarios como a los bibliófilos, como a los investigadores a tener una visión muy propia de lo que necesitan. Los catalogadores tenemos la misión no sé si desafortunadamente, de hacerlo todo de manera que esté fijado en ese catálogo de la manera más rápida posible, porque no tenemos tanto tiempo y sí son muchos los materiales que nos esperan. Entonces nosotros, cuando tenemos esa oportunidad, acudimos a los latinistas, acudimos a los historiadores para concentrarnos en ellos y que nos puedan ayudar a estas cuestiones que nosotros no tenemos ese conocimiento, ¿no? Es importantísimo tener esa visión de cooperación en nosotros que somos los bibliotecarios y que estamos allí para determinar exactamente esas descripciones y tenerlas al alcance de quien así lo requiera, ¿no? Es muy importante. Gracias, Sandra. Bueno, Lidia nos hace una recomendación bibliográfica y la doctora Georgina Froles dice, los egresados de Ciencias de la Información Documental serían buenos profesionales para este servicio. Y la doctora Idalia García pregunta si existe ya alguna normativa interna de la DGB UNAM para la descripción de los testimonios de procedencia o, en su defecto, un manual para la catalogación que las incluya. Me refiero a normativas internas. Sí, nosotros estamos utilizando las DCRMB de la Biblioteca del Congreso, que es una de las normas sajonas y la que nos ha, desde que se inició el catálogo del libro UNAM, siempre nos hemos basado en el catálogo de la Biblioteca del Congreso en el ámbito sajón. Entonces han utilizado las DCRM. Tenemos una política interna que elaboramos entre los que estamos dedicadas a la catalogación de los fondos antiguos, y sí tenemos como teníamos proyectos, el primer proyecto era catalogar todo lo que se tenía en el sistema bibliotecario de la UNAM, que son infinidad son 135 bibliotecas aproximadamente. No todas ellas tienen fondos antiguos, por supuesto, pero las que los tienen son muy valiosos, como el ejemplo de la Facultad de Derecho, que tiene más de 3,000 obras de fondos antiguos entre los siglos XVI y XVIII, y elaboramos unas políticas internas para precisamente catalogar ese material. Estamos en la fase de terminar de catalogar todo el material de fondos antiguos del sistema bibliotecario. Todavía no concluimos al 100%, pero la segunda etapa de este proyecto que se planteó en 2008 es precisamente las notas locales, anotar esos testimonios de procedencia que hemos manifestado desde el inicio que se tendrían que hacer, pero por cuestiones de políticas no se han realizado, lamentablemente, que sería sensacional, pero necesitamos precisamente del apoyo de los nuevos chicos que salgan de las disciplinas y que nos ayudaran. Sería
magnífico. Sandra Soco Tapia dice: felicidades a Sandra por su interesante ponencia, pero sobre todo por su trabajo, para que nuestros acervos antiguos estén bien representados en los catálogos. Yo personalmente me sumo a este comentario de Soco Tapia. Nat pregunta: muchas gracias. No sé si sea pertinente la pregunta. ¿Existe alguna característica que particularice al exlibris novohispano? Tal vez el texto o la materialidad u otro aspecto. Pues no soy experta en los exlibris, la verdad es que eso tendría yo no sé si la doctora Idalia nos pudiera ayudar en ese campus. Les digo, yo hago las descripciones de los documentos que tengo a mi vista precisamente de visitar las bibliotecas, pero de los testimonios, de los exlibris novohispanos, tendría que revisarlo, ¿no? Tendría que hacer esa mirada muy puntual para poder auxiliarme tal vez de estas disciplinas que yo les comentaba. Gracias. Doctora, ¿quiere contestar o decir algo? Un poco relacionado con lo que ha dicho Sandra, como lo ha dicho muy bien en la conferencia, uno de los problemas es que nosotros no hemos estudiado los tipos ni caracterizado estas diferencias entre cada uno de los testimonios. Pero al menos lo que se ve es que, como ella bien dijo, ciertos exlibris en estampa son como más elaborados cuando se refiere a las instituciones, caso franciscana y turriana que mostró. Sin embargo, cuando hemos visto los exlibris puestos hacia la colección privada, suelen ser muchísimo más simples y más sencillos. Estoy pensando en el de Ramírez, por ejemplo, que vemos en la biblioteca. Y estamos hablando antes de que acabe este periodo del siglo XVIII, porque habría que considerar estas bibliotecas que aterrizan en siglo XIX y que empiezan a tener unos exlibris un poco más elaborados, que están más relacionados con el siglo de la bibliofilia. Es decir, ahí donde esta práctica del coleccionismo ya cambia radicalmente y muestra características de cambio a partir de principios del siglo XIX. Sin embargo, sí creo que tienen una diferencia puntual respecto a exlibris de otros lugares. En el caso privado, casi todos son extremadamente simples los que son del periodo novohispano. Es decir, es un elemento decorativo que rodea casi siempre el nombre, son anagramas o a veces incluso son copias de grabados antiguos en donde se inserta el nombre y un grabado muy simple. Tenemos ejemplos de todos estos, pero lo cierto es que no lo hemos caracterizado y sería bien interesante ese estudio. No tenemos incluso una lista que los diferencie, ¿no? Si casi siempre se han dado, por cierto, los más famosos. La Biblioteca Ramírez, vuelvo a repetir, o por ejemplo García Balseta para el siglo XIX. Sería como lo que podemos decir, pero creo que comparto la opinión de Sandra. No tenemos mucha información. Gracias. Gracias. Anel Hernández Sotelo dice: buenas tardes, gracias por la charla. Quizá mi pregunta salga un poco del lugar, pero sabemos que la falsificación de timbres y sellos era un delito común era un delito común en la época moderna. En este sentido, ¿se conocen algunos sellos de apropiación que sean falsos? Felicidades. Otra pregunta: ¿es verdad que las marcas de fuego son exclusivas de la Nueva España? Esto de los timbres se refiere únicamente a los timbres, ¿verdad? ¿No dice de los sellos? Dice timbres y sellos. Realmente tampoco se ha estudiado tanto, digo, estamos hablando de siglos que en realidad no sé si alguien los haya estudiado, ¿no? No podría yo estar tan cierta de que hubiera, no lo creo, tal vez no creo que haya sido, sí es cierto que pueden ser símbolo de una remuneración económica, pero no conozco algún estudio sobre eso. No lo dudo, pero me parece un poco raro, ¿no? En cuanto a las marcas de fuego, se ha estudiado que fueron dadas, se han encontrado algunas otras, por ejemplo, en Portugal y en España, y me parece que hay un estudio de el doctor Barbieri que encontraron algunas en Italia y
no recuerdo, pero principalmente se refiere a la Nueva España. Creo que esa es la información que tengo. Y en Lima, en Perú, hay algunas otras también marcas de fuego. Pero eso tiene que ver mucho con la transición de estos documentos, ¿no? Lo que les hablaba yo de los viajes, de estos navíos, en donde se quedaron, este transporte, en donde hicieron parada. ¿Quién da fe de esos testimonios, ¿no? De que fueron de ese lugar exactamente y que no han ido a parar a bibliotecas de Europa, ¿no? Por supuesto. Una más. De Roy Lara. Buenas tardes, excelente presentación. ¿Se podrá, si pueden pasar otra vez las últimas 10 diapositivas para revisar una página web? Roy, de todas formas te comento que la presentación de Sandra quedará grabada y después la pueden consultar en el canal de YouTube de Difusión Cultural de la Facultad de Humanidades de la UAMX. Ahí la podrás consultar nuevamente posteriormente. Sí, de todos modos, les dejo mi correo electrónico. De verdad, yo tengo contacto con la gente que de repente me escribe de que tienen alguna duda. Digo, no soy la más experta ni nada, pero mi poco conocimiento que he adquirido a lo largo de estos años me ha permitido conocer a diferentes personas y les puedo dejar mi correo electrónico que seguramente lo deben de tener por ahí, no sé si estuvo al final de la presentación, pero me pueden escribir y yo les puedo enviar los documentos de esta, porque son infinitas las páginas que encontré, ¿eh? Son muchas, es mucha información y no la quise presentar toda, porque ya no me daba el tiempo, pero como dice la doctora Ana Cecilia, va a estar ahí grabado. Gracias. Bien, pues si no hay alguna otra pregunta, sí, ya acaba de llegar una más. Ernesto de Jesús Espinosa García. Gracias por la conferencia y por incluirme. Y es mi primera conferencia que asisto. Vi ayer la publicación del seminario de Obrador, del escritorio Malobrador debe ser, y me asombró por la conferencia. Dejo mi Gmail. Bueno, nos deja ahí una dirección. No, Ernesto, no estamos expidiendo constancias de asistencia. Sí, supongo que para eso lo pusiste, pero no las estamos expidiendo en esta ocasión. Sandra, muchísimas gracias. Nuevamente felicidades. Es un trabajo titánico el que hacen, un trabajo de mucha dedicación, de mucha paciencia, y qué alegría que nos puedas ir compartiendo a través de estas presentaciones, pues ese conocimiento que van adquiriendo y que solamente se da a través del contacto cotidiano con los ejemplares y lo que los ejemplares nos muestran y nos van enseñando y arrojando. Así que muchas gracias por compartirlo, por mostrarnos la importancia del trabajo de los bibliotecarios, la importancia de la preparación y profesionalización y la especialización en estas disciplinas para poder hacer verdaderamente una custodia y salvaguarda de nuestro patrimonio bibliográfico. Muchas gracias, Sandra. No sé si alguien quiere agregar algo. Pues entonces solamente reiterarles la invitación para la ponencia de hoy en 8, será el próximo miércoles a las 12 de la tarde, con una interesante ponencia sobre la circulación de ideas en la monarquía hispana. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias Sandra, y nos estaremos aquí reunidos de hoy en 8. Están todos muy invitados. Let it go.